Hoy quiero hablarles de algo que ha estado frenando a demasiadas mujeres por mucho tiempo. La idea de que ser amables debe hacerse a costa de ser fuertes. Muchas de ustedes fueron educadas desde la niñez para siempre sonreír, siempre decir que sí, evitar los conflictos y anteponer la felicidad de los demás a su propio bienestar. Pero déjenme decirles algo: Dios no las creó para ser pisoteadas. Él las formó con un propósito, con fortaleza y con dignidad. Ser amable no es lo mismo que ser piadosa. Demasiado a menudo, el mundo enseña a las mujeres que su mayor virtud radica en lo complacientes, sumisas y sacrificadas que pueden ser. Desde pequeñas, muchas niñas son condicionadas a creer que su valor está ligado a qué tanto hacen sentir cómodos a los demás, cuánto reprimen sus propias necesidades por el bien de otros y cuán dispuestas están a agradar a quienes las rodean. Pero esto no es lo que Dios quiere para sus hijas. Él no las llama a ser pasivas, a guardar silencio frente a la injusticia, ni a ignorar su propio bienestar para obtener la aprobación ajena. En cambio, Él las llama a ser bondadosas, pero fuertes, compasivas, pero sabias, amorosas, pero firmes en su fe. La verdadera piedad no consiste en decir sí a todo y a todos. No significa permitir que otros las traten con desprecio solo para evitar confrontaciones. Tampoco significa ocultar su fuerza o diluir su fe para ser aceptadas. Ser piadosas significa caminar en la verdad, defender la justicia y honrar a Dios por encima de la opinión de las personas. La amabilidad a menudo conduce al compromiso con el mundo, pero la piedad exige convicción. Una mujer que sigue a Dios no se deja guiar por el miedo a incomodar a los demás, sino por el deseo de hacer lo correcto. No busca encajar en el molde del mundo, sino vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando miramos las Escrituras, vemos muchos ejemplos de mujeres piadosas que no solo eran amables, sino también valientes, audaces e inquebrantables en su fe. Ester no se quedó callada cuando su pueblo estaba en peligro. Arriesgó su vida, habló ante el rey y tomó decisiones valientes para salvar a la nación judía. Ruth no se quedó de brazos cruzados esperando su futuro. Actuó con fe, trabajó arduamente y se posicionó conforme al plan de Dios. Débora no era solo una mujer dulce y complaciente, era una líder, una guerrera y una jueza sobre Israel. Estas mujeres no eran débiles, ni vivían obsesionadas con ser aceptadas. Eran guiadas por su fe, su propósito y su obediencia a Dios. El peligro de esforzarse por ser amables en lugar de ser piadosas es que, con frecuencia, eso conduce a querer agradar a los demás por encima de obedecer a Dios. Cuando una mujer da prioridad a ser aceptada antes que a ser justa, tomará decisiones basadas en la opinión de otros en lugar de en los mandatos divinos. Duda en decir la verdad porque teme el rechazo. Soporta el maltrato porque quiere ser vista como comprensiva. Se pone en último lugar, pensando que el sacrificio personal es la mayor virtud, aun cuando eso signifique su propia destrucción. Pero Dios nunca quiso que sus hijas vivieran encadenadas a la aprobación de los demás. Él las llama a ser libres, valientes y a caminar en su fortaleza. Jesús mismo no fue amable en el sentido en que el mundo lo define. Él no evitó el conflicto solo para mantener la paz. No dijo sí a todas las exigencias de la gente que buscaba su tiempo, su atención o sus milagros. Él era amoroso, compasivo y misericordioso, pero también era firme, sabio y discernidor. Señaló la hipocresía, confrontó el pecado y estableció límites.
Se apartó de quienes intentaron manipularlo y nunca comprometió la verdad para hacer sentir cómodos a los demás. Si el Hijo de Dios no vivió para complacer a la gente, ¿por qué habrían de hacerlo sus seguidores? Para una mujer que desea caminar en la piedad, el primer paso es reconocer que su valor no está determinado por lo bien que cumple las expectativas de los demás. Su propósito no es ser todo para todos. Su llamado es obedecer a Dios. Y eso significa aprender a decir no cuando sea necesario. Significa no tolerar la falta de respeto, la manipulación o el maltrato. Significa mantenerse firme en la fe, aun cuando eso haga que otros se sientan incómodos. Significa hablar la verdad con amor, incluso cuando no sea lo que la gente quiera escuchar. Significa alejarse de situaciones, relaciones o ambientes que la desvíen del propósito que Dios tiene para su vida. El mundo puede no comprender a una mujer que elige la piedad sobre la complacencia. Algunos la llamarán difícil, terca o incluso insensible, simplemente porque se niega a ajustarse a sus expectativas. Pero lo que realmente importa no es lo que el mundo dice de ella, sino lo que Dios dice. Dios ha llamado a sus hijas a ser mujeres de fortaleza y dignidad, mujeres que no ceden ante la presión, mujeres que no viven con miedo al rechazo. Una mujer que camina con Dios no necesita la aprobación de la gente, porque ya es plenamente conocida, plenamente amada y plenamente aceptada por su Creador. El enemigo quiere hacerles creer que su propósito en la vida es ser queridas, ser agradables y no desafiar nunca el statu quo. Pero el plan de Dios es mucho más grande. Él ha llamado a sus hijas a ser líderes, guerreras y portadoras de la verdad. Les ha dado sabiduría, valentía y discernimiento. Las ha capacitado para ser más que simplemente amables. Las ha llamado a ser justas. Y cuando una mujer acepta ese llamado, entra en la plenitud del poder y la libertad que Dios ha diseñado para su vida. Jesús fue amoroso, pero nunca fue débil. Esta es una verdad que todo creyente debe comprender, especialmente aquellas mujeres que han sido condicionadas a pensar que amar significa siempre ceder, siempre estar de acuerdo y nunca mantenerse firmes. Jesús fue el ejemplo perfecto de amor, pero también fue el ejemplo perfecto de fuerza, sabiduría y autoridad. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y perdonó a los pecadores, pero jamás permitió que lo usaran, lo manipularan o lo silenciaran. Fue gentil, pero también fue audaz. Fue compasivo, pero también firme. Su amor no lo hizo débil, lo hizo poderoso. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos a un hombre profundamente conectado con la gente, pero no gobernado por sus opiniones. Él amaba a los perdidos, pero nunca permitió que sus expectativas dictaran sus acciones. Sanó a multitudes, pero también se apartó cuando intentaron forzarlo a seguir su agenda. Estaba rodeado de multitudes, pero con frecuencia se retiraba a estar a solas con Dios. Daba generosamente, pero también establecía límites. Perdonaba a los pecadores, pero también los llamaba al arrepentimiento. Su amor no se trataba de hacer que la gente se sintiera cómoda, sino de guiarlos a la verdad, aun cuando esa verdad fuera difícil de aceptar. Muchas mujeres han sido enseñadas que amar significa siempre decir sí, nunca decepcionar a los demás y ponerse en último lugar en cada situación. Se les ha dicho que la bondad significa nunca confrontar, nunca desafiar y nunca defenderse. Pero ese no es el amor que Jesús nos mostró. Jesús nos enseñó que el verdadero amor no se trata de agradar a la gente. Se trata de honrar a Dios. Se trata de hablar la verdad con amor, aun cuando esa verdad sea rechazada. Se trata de mantenerse firme en la justicia, aun cuando otros
no estén de acuerdo. Se trata de establecer límites, aun cuando la gente no los entienda. Cuando Jesús entró en el templo y vio a los cambistas explotando a la gente, no se quedó en silencio solo para mantener la paz. No sonrió cortésmente ni se alejó para evitar la confrontación. Volcó las mesas y los echó fuera, declarando que la casa de su padre no sería convertida en un mercado. Este fue un acto de ira justa, de autoridad sagrada, de un amor profundo y poderoso por Dios y su pueblo. Jesús no toleró la injusticia, ni permitió que el mal siguiera sin ser confrontado. Su amor era activo, fuerte e inquebrantable. Jesús también habló con valentía al dirigirse a los líderes religiosos de su tiempo. Los llamó hipócritas, les advirtió sobre la dureza de sus corazones y expuso su corrupción. No temió desafiar a quienes engañaban al pueblo. No retrocedió ante la oposición. No cambió su mensaje para obtener el favor de los poderosos. Su amor por la gente era demasiado grande como para permitirle seguir en el engaño. Su compromiso con la verdad era más fuerte que su deseo de ser popular. Al mismo tiempo, Jesús estaba lleno de compasión. Él lloró por los quebrantados de corazón, abrazó a los marginados y extendió misericordia a aquellos que lo buscaban. Pero incluso en su misericordia jamás comprometió la verdad. Cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, no solo la despidió con palabras de consuelo, le dijo claramente: vete y no peques más. Su amor no era un amor que permitía el pecado ni que dejaba que la destrucción continuara. Su amor llamaba a las personas a una vida más elevada, a una transformación genuina, a una libertad verdadera. Una mujer que sigue a Cristo debe comprender que está llamada a amar como Él amó. Esto significa ser amable, pero nunca débil. Significa ser compasiva, pero sin permitir que se aprovechen de ella. Significa establecer límites, defender lo que es correcto y negarse a ser controlada por el miedo a la opinión de los demás. Una mujer piadosa no necesita buscar la aprobación del mundo cuando ya tiene la aprobación de Dios. Muchas mujeres dudan en decir que no porque temen ser vistas como insensibles. Se permiten estar sobrecargadas, ser maltratadas y manipuladas porque creen que eso es amar. Pero Jesús nunca llamó a sus seguidores a vivir atados a las expectativas de otros. Él los llamó a vivir en libertad, a caminar con fortaleza y a mantenerse firmes en la verdad. El amor no significa permitir que otros crucen los límites, se aprovechen o te traten con desprecio. El amor significa conocer tu valor, caminar en sabiduría y negarte a permitir que alguien te aparte del plan de Dios para tu vida. Jesús nunca se disculpó por su fortaleza. Nunca suavizó su mensaje para que otros se sintieran cómodos. Nunca dejó que otros dictaran su misión. Él estaba enfocado, inquebrantable y completamente entregado a la voluntad de su Padre. Su amor era poderoso, su presencia era imponente y su autoridad incuestionable. Y como seguidores de Cristo, estamos llamados a caminar en esa misma fortaleza. Una mujer que entiende esta verdad ya no sentirá culpa por defenderse. Ya no se sentirá obligada a decir sí a cada exigencia que le hagan. Ya no tolerará la falta de respeto, la manipulación ni el abuso en nombre de la bondad. En lugar de eso, caminará en el poder del amor de Dios, un amor que es fuerte, sabio y que toma decisiones basadas en la fe en lugar del miedo. Cuando una mujer sigue el ejemplo de Jesús, descubrirá que su amor se vuelve más poderoso, no menos. Amará profundamente, pero no permitirá que otros la controlen. Servirá a los demás, pero no será utilizada. Perdonará, pero no tolerará el abuso continuo. Caminará en bondad, pero no será débil.
Su fortaleza no alejará a las personas, sino que atraerá a quienes deben estar cerca. El mundo puede que no siempre la comprenda, pero Dios honrará su obediencia. Este es el tipo de amor que transforma vidas. Este es el tipo de amor que cambia el mundo, y este es el tipo de amor en el que toda mujer está llamada a caminar. Jesús amó con un amor verdadero, pero nunca fue débil, y tú tampoco debes serlo. Buscar complacer a los demás conduce al compromiso, y el compromiso lleva a una vida que no está completamente rendida a Dios. Muchas mujeres han sido enseñadas a creer que su valor depende de cuánto pueden complacer a otros, de cuán complacientes pueden ser, o de que también pueden mantener la paz. Viven sus vidas diciendo sí cuando en realidad quieren decir no, tolerando situaciones que las agotan y esforzándose más allá de lo que Dios ha planeado para ellas. Pero cuando una mujer vive para complacer a los demás, poco a poco se va perdiendo a sí misma. Cambia sus convicciones por la aceptación, su voz por la aprobación y su propósito por la validación de otros. Sacrifica su bienestar en el altar del deseo de ser querida, y al hacerlo, se aleja cada vez más de la vida a la que Dios la ha llamado. El peligro de buscar constantemente agradar a los demás es que permite que sean ellos y no Dios quienes gobiernen su vida. Cuando una mujer se preocupa más por hacer felices a los demás que por caminar en obediencia al Señor, comienza a comprometer sus principios. Tolera la falta de respeto porque no quiere desagradar a nadie. Permanece en relaciones que la disminuyen porque teme quedarse sola. Guarda silencio cuando debería hablar porque le aterra la confrontación. Se adapta a los deseos de otros, incluso cuando sabe en su corazón que no es lo correcto. Y con el tiempo se convierte en alguien que apenas reconoce, una persona moldeada por las opiniones y expectativas ajenas en lugar de la verdad de Dios. Jesús nos advirtió sobre el peligro de buscar la aprobación de los hombres en vez de la aprobación de Dios. Dijo que nadie puede servir a dos señores. O vivirás buscando el reconocimiento de la gente, o vivirás para la gloria de Dios, pero no puedes hacer ambas cosas. Y el problema de buscar el reconocimiento humano es que nunca es suficiente. Las expectativas de las personas cambian constantemente, sus opiniones son inconstantes y su validación es pasajera. Una mujer que construye su vida sobre la frágil base de la aceptación de otros siempre sentirá que no es suficiente, que nunca alcanza el estándar, que siempre le falta algo. Pero cuando arraiga su vida en la verdad de Dios, permanece firme. Ella sabe quién es, conoce su valor y ya no vive con miedo al rechazo. El compromiso con el mundo comienza en pequeñas decisiones. Empieza con decir sí a lo que en el fondo sabe que está mal, con permanecer en silencio cuando debería hablar, con ignorar la voz de Dios para evitar desagradar a otros. Al principio parece inofensivo, pero con el tiempo crea una brecha entre ella y su fe. Empieza a justificar actitudes que antes rechazaba. Encuentra razones para mantenerse en relaciones que la alejan de Dios. Tolera comportamientos que antes le entristecían el espíritu. Pierde la fuerza para decir no, porque ha pasado demasiado tiempo diciendo sí. Y antes de darse cuenta, su vida ya no refleja el llamado que Dios ha puesto en ella. Pero Dios no ha llamado a sus hijas a vivir con miedo a lo que piensen los demás. Él las ha llamado a vivir en justicia, a caminar con valentía y a mantenerse firmes en su fe. Una mujer que teme al Señor no necesita temer a las personas. No necesita la validación de los demás, porque ya ha sido aceptada por aquel que la creó. No necesita la aprobación del mundo, porque ya es amada y justificada por Dios. No tiene que conformarse para encajar,
porque Dios la diseñó para brillar con su luz. Cuando una mujer deja de buscar agradar a los demás y comienza a agradar a Dios, entra en una libertad verdadera. Esa libertad le permite establecer límites sin sentirse culpable. Le permite decir no sin temor. Le permite alejarse de situaciones que no honran su valor. Le permite vivir conforme a su fe en lugar de estar sujeta a las expectativas de otros. Ya no sacrifica su paz, su gozo, ni su relación con Dios por la aprobación temporal de la gente. Ya no se adapta a ambientes en los que nunca debió encajar. Ya no se pierde a sí misma por el deseo de ser aceptada. Jesús nunca comprometió su misión por buscar la aprobación de los demás. No fue movido por la opinión de la gente, ni cuando lo alababan ni cuando lo rechazaban. Se mantuvo enfocado en su propósito sin dejarse influenciar por la presión de la multitud. Cuando quisieron hacerlo rey en sus propios términos, se apartó. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con sus preguntas, respondió con sabiduría y autoridad. Cuando el joven rico quiso seguirlo, pero sin renunciar a sus riquezas, Jesús no modificó su mensaje para hacerlo más fácil, lo dejó ir. Jesús fue claro sobre lo que se requiere para seguirlo y nunca endulzó la verdad para hacer que las personas se sintieran cómodas. Una mujer que sigue a Cristo debe tener la misma valentía. Debe estar dispuesta a alejarse de relaciones que la lleven a comprometer su fe. Debe tener la firmeza de decir no a aquello que la aparta del camino de Dios. Debe mantenerse en la verdad, aun cuando eso signifique quedarse sola. Su obediencia a Dios debe estar por encima de la necesidad de agradar a los demás. Debe aprender a soltar la necesidad de aprobación y reemplazarla con el deseo de honrar al Señor en cada aspecto de su vida. Cuando una mujer decide vivir para Dios, en lugar de vivir para las expectativas de otros, descubre que las personas correctas serán atraídas hacia ella. No porque ella se esfuerce en complacerlos, sino porque camina con seguridad y con la verdad de Dios en su corazón. Las relaciones que construya estarán basadas en el respeto mutuo, no en su capacidad de satisfacer a los demás. Se rodeará de aquellos que la valoran por lo que es y no por lo que puede hacer por ellos. Ya no se sentirá agotada ni vacía porque ha dejado atrás una vida de constante concesión. Su propósito la llenará de energía, su fe la fortalecerá y su alma encontrará plenitud en la presencia del Señor. Buscar complacer a los demás es una trampa, pero Dios nos ofrece libertad. El compromiso con el mundo es un camino lento hacia el arrepentimiento, pero la obediencia nos lleva a la paz. Cuando una mujer deja de vivir para la aprobación ajena y empieza a vivir para la gloria de Dios, entra en la vida para la cual fue creada. Se vuelve audaz, inquebrantable y firme en su fe. Ya no vive a la sombra de lo que otros esperan de ella. Se levanta en la plenitud de lo que Dios ha diseñado para su vida. La verdadera bondad no se trata de ser pasiva ni de permitir que otros se aprovechen de uno. La bondad verdadera es mantenerse firme en la verdad, hablar con sabiduría y actuar con determinación. Muchas mujeres creen que para ser amables deben estar de acuerdo con todo, evitar cualquier conflicto y siempre poner a los demás por delante de sí mismas, aun cuando esto les cause daño. Pero esta no es la bondad a la que Dios llama a sus hijas. La verdadera bondad no es debilidad, es fortaleza bajo control. Es la capacidad de establecer límites con gracia, de alejarse de situaciones dañinas con dignidad y de defender los valores propios sin dureza ni crueldad. Una mujer verdaderamente bondadosa no permite que otros la traten con falta de respeto.
no permanece en silencio ante la injusticia, no tolera ser usada, manipulada o maltratada bajo la falsa creencia de que ser buena significa aceptar todo sin cuestionar. No hay nada justo en permitir que otros la pisoteen. Jesús mismo, aunque lleno de compasión y misericordia, nunca tuvo miedo de confrontar a quienes necesitaban corrección. Derribó mesas en el templo cuando vio corrupción. Habló con verdad a los fariseos cuando intentaron engañarlo. Señaló la hipocresía no porque le faltara bondad, sino porque la bondad verdadera no ignora la injusticia. Muchas mujeres han sido enseñadas a pensar que poner límites es ser egoísta, que decir no es incorrecto y que priorizarse a sí mismas es una falta de amor. Pero la bondad no consiste en hacer felices a todos mientras se sufre en silencio. La bondad es vivir conforme a la verdad de Dios. Es tratar a los demás con respeto mientras también se exige respeto a cambio. Es amar sin permitir que otros se aprovechen de ese amor. Una mujer que comprende esto no teme alejarse de quienes la maltratan. No se siente culpable por cuidar su paz. No duda en defenderse cuando es necesario. Cuando una mujer confunde la bondad con la complacencia excesiva, a menudo se encuentra agotada, resentida y vacía. Dice sí cuando en realidad quiere decir no. Tolera situaciones que la hacen sentir incómoda solo para evitar el conflicto. Pero Dios no nos llamó a vivir en esclavitud emocional, sino en la libertad de su verdad. Ella reprime sus sentimientos para que los demás no se sientan incómodos, pero al hacerlo se desconecta de su verdadero ser, pierde su voz, sacrifica sus propias necesidades, y las personas a su alrededor, en lugar de valorar su bondad, comienzan a darla por sentada. Empiezan a esperar que siempre diga sí, que siempre esté disponible, que siempre los ponga en primer lugar. Pero Dios no llama a sus hijas a vivir como si fueran una alfombra sobre la que todos pisan. Él las llama a vivir como vasijas de fortaleza y sabiduría. Una mujer verdaderamente bondadosa sabe que no puede dar si su alma está vacía. Entiende que si constantemente entrega sin renovarse a sí misma, llegará un momento en que no tendrá nada más que ofrecer. Comprende que cuidar de sí misma no es egoísmo, sino una necesidad. No permite que la culpa la manipule para sobrecargarse. Sabe que la verdadera bondad nace de un corazón pleno, no del agotamiento ni de la obligación. La palabra de Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero esto implica que primero debemos saber cómo amarnos a nosotros mismos. Una mujer que realmente comprende el amor sabe que no consiste en desgastarse por aquellos que solo toman sin dar. La verdadera bondad se manifiesta con sabiduría. No permite que relaciones tóxicas la vacíen. No siente culpa al alejarse de quienes no la respetan. Entiende que apartarse de aquellos que la maltratan no es un acto de dureza, sino de necesidad. Muchas mujeres temen que si dejan de sobreesforzarse, los demás las verán como frías o insensibles. Pero la verdad es que quienes realmente valoran y respetan su vida honrarán sus límites, apreciarán su ser, no solo lo que puede hacer por ellos. Y aquellos que solo buscaban aprovecharse de su bondad, se revelarán a sí mismos cuando ya no tengan acceso ilimitado a su tiempo, su energía y su amor. No es una pérdida alejarse de quienes solo la valoraban por lo que podían recibir de ella. Es una ganancia rodearse de quienes la aman y la respetan por quien realmente es. La bondad nunca debe venir a costa de la propia dignidad. Una mujer que camina con Dios entiende que puede ser amable y firme a la vez. Puede ser amorosa sin permitir que otros se aprovechen de ella. Puede ser compasiva sin dejarse manipular.
Jesús mismo nos mostró este equilibrio perfecto. Él amó a todos sin excepción, pero nunca comprometió su misión. Fue tierno con quienes necesitaban gracia, pero también valiente al proclamar la verdad. Perdonó, pero nunca permitió que lo manipularan. Caminó con amor y fortaleza y nos llama a hacer lo mismo. Una mujer verdaderamente bondadosa sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabe cuándo quedarse y cuándo marcharse. No permite que la culpa la haga permanecer en situaciones dañinas. No se aferra a relaciones que la desgastan solo por miedo a ser vista como poco amable. Entiende que en ocasiones lo más bondadoso que puede hacer por sí misma y por los demás es alejarse de lo que no le hace bien. La bondad no significa suprimir las propias necesidades para hacer sentir cómodos a los demás. Significa equilibrar el amor con la sabiduría, la gracia con los límites y la generosidad con el discernimiento. Una mujer que entiende esto ya no busca complacer a todo el mundo. Ya no sacrifica su bienestar solo para mantener la apariencia de ser siempre amable. Sabe que su valor no está en cuánto puede soportar, sino en cómo honra su vida y el propósito que Dios ha puesto en ella. No se desgasta por quienes no aprecian su esfuerzo. No guarda silencio cuando algo necesita ser dicho. No permite que la manipulen para asumir más de lo que puede. No siente la obligación de estar siempre disponible para todos. En cambio, actúa con sabiduría. Sabe que decir no la hace menos bondadosa, sino más sensata. Sabe que proteger su paz no es egoísmo, sino fortaleza. Sabe que alejarse de quienes no la valoran no es crueldad, sino libertad. Una mujer verdaderamente bondadosa se mantiene firme en quien es. No cambia su esencia para encajar en lugares donde nunca estuvo destinada a estar. No se agota tratando de cumplir expectativas imposibles. No vive bajo la presión de hacer felices a los demás a costa de su propia paz. En su lugar, elige priorizar su bienestar, su tranquilidad y el llamado que Dios ha puesto en su vida. Ella sabe que puede ser amable sin permitir que otros se aprovechen de ella. Sabe que puede amar sin necesidad de complacer en exceso. Comprende que la verdadera bondad no significa permitir que otros la pisoteen, sino caminar con sabiduría, fortaleza y gracia. Una mujer que conoce su valor no necesita la aprobación externa para sentirse valiosa. No mide su importancia por cuánto hace por los demás, por qué también agrada a la gente o por la cantidad de reconocimiento que recibe. Ella entiende que su valor no se determina por cuántas personas la aprecian, cuántos elogios recibe o cuánto la necesitan los demás. Su valía es inherente, inquebrantable, no está sujeta a las opiniones ajenas. Cuando una mujer opera desde esta profunda comprensión, deja de buscar validación a costa de su propia paz. No se esfuerza más allá de sus límites solo para ser aceptada. No permite que relaciones que no la honran la desgasten. Se mantiene firme en la certeza de que es suficiente tal como es, sin necesidad de demostrarlo a nadie. Muchas mujeres han sido condicionadas a creer que su valor depende de su bondad, de su disposición a sacrificarse y de su capacidad de adaptarse a los demás. Piensan que si hacen lo suficiente, si dan lo suficiente, si sirven lo suficiente, recibirán amor a cambio. Pero el amor que se obtiene a través del sacrificio personal no es amor genuino, sino una aceptación condicional que suele tener un alto costo para el bienestar propio. Una mujer que comprende su valor no necesita agotarse para ser apreciada. Sabe que el amor verdadero jamás debería exigirle que se vacíe a sí misma. No encuentra su identidad en cuanto da a los demás, sino en quién es en su esencia. Cuando una mujer no reconoce su valía, tolera actitudes
que la menosprecian. Permanece en relaciones donde no es respetada. Guarda silencio cuando la tratan con injusticia. Acepta menos de lo que merece porque cree que su valor radica en cuánto puede soportar. Pero la resistencia sin límites no es fortaleza, sino descuido de sí misma. Una mujer que sabe cuánto vale comprende que el amor no debe exigirle que se haga pequeña. No tolera la falta de respeto. No permanece donde no es valorada. No se conforma con lo mínimo de aquellos que dicen quererla. Sabe que es digna de amor, respeto y honra, no por lo que hace, sino por lo que es. Una mujer que conoce su valor no persigue a nadie, no ruega por atención, no suplica que reconozcan su valía, no trata de convencer a nadie de que la ame, de que se quede a su lado o de que la aprecie. Se mueve con confianza, sabiendo que las personas correctas verán su valor sin necesidad de que ella lo demuestre. No pierde su tiempo tratando de ser amada por quienes no tienen la capacidad de amarla. No se aferra a relaciones que la desgastan solo para evitar la soledad. Entiende que la soledad es mejor que estar rodeada de quienes no ven su valor. Se aleja de lo que no está alineado con el respeto y el amor que sabe que merece. Cuando una mujer reconoce su valía, ya no permite que la culpa la manipule para comprometerse en exceso. Sabe que no está obligada a dar sin medida a quienes solo toman. No tiene que decir sí a todo solo para mantener la apariencia de ser amable. No sacrifica su bienestar solo para evitar conflictos. Ya no teme decepcionar a otros si eso significa honrarse a sí misma. Sabe que su paz es más importante que ser aceptada por todos. Está dispuesta a ser incomprendida si eso significa mantenerse fiel a lo que es. Una mujer que conoce su valor no baja sus estándares para que otros se sientan cómodos. No se conforma con menos de lo que merece por miedo a la soledad. No traiciona sus principios por una compañía pasajera. No permite que la soledad la lleve a situaciones que no la benefician. Entiende que estar sola no es un castigo, sino una oportunidad para crecer, sanar y fortalecerse aún más. No se apresura a entrar en relaciones por desesperación. Ella no se aferra a quienes no la tratan con dignidad. No acepta conductas que contradicen el amor y el respeto que merece. Se aleja con seguridad, consciente de que su valor es mayor de lo que algunos pueden ver. Cuando una mujer realmente entiende su valor, su manera de actuar cambia. Habla con convicción, camina con la cabeza en alto, no necesita demostrar nada a nadie, no busca la aprobación de quienes no la respetan, no malgasta su tiempo con quienes no valoran su presencia, no permite que su energía se agote en relaciones que solo toman sin dar. Sabe que no es su responsabilidad cambiar a aquellos que no desean cambiar. No carga pesos que no le corresponden. Es consciente de que merece relaciones que la edifiquen, la apoyen y la honren. Una mujer que conoce su valor no permite que el rechazo tambalee su confianza. No interpreta el abandono como una señal de su falta de valor. No duda de sí misma solo porque otros no han sabido verla. Sabe que el rechazo no es más que una redirección hacia algo mejor. Entiende que alejarse de lo que no le sirve es una demostración de fortaleza, no de fracaso. No suplica a nadie que permanezca en su vida. No trata de forzar lazos que no fueron diseñados por Dios para ella. Suelta lo que no está alineado con su propósito, confiando en que lo que realmente le pertenece nunca la hará mendigar, perseguir o perder su esencia. Una mujer que entiende su valor no se deja manipular por la culpa para quedarse en situaciones tóxicas. No permite que la presión emocional la mantenga atrapada en relaciones que la desgastan. Ha aprendido a no dejarse llevar por palabras vacías, sin acciones que la respalden.
No se conforma con promesas sin fundamento. Reconoce cuando alguien intenta aprovecharse de su bondad y no lo permite. Comprende que decir no es un acto de egoísmo, sino una necesidad. Entiende que cuidar su paz interior no es una falta de amor, sino una expresión de respeto propio. No da cabida a personas que solo aparecen cuando les conviene. Se aparta de los lugares donde no es valorada. No deja que nadie la haga sentir culpable por priorizarse a sí misma. Una mujer que conoce su valor asume la responsabilidad de su propia felicidad.